El llanto del bebé rompió el silencio como un cuchillo. Reed Carter estaba sentado en el frío suelo de su cabaña, acunando a su hijo recién nacido contra su pecho. Los gemidos del niño eran crudos, desesperados, hambrientos. Reed lo mecía suavemente, pero sus brazos se sentían débiles, sus movimientos torpes. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Su esposa había muerto hacía 3 horas. La comadrona se había marchado al amanecer, con el rostro serio y arrepentido. Había envuelto el cuerpo, rezado una oración y dicho a Reed que avisaría al predicador. Luego se había ido, llevándose consigo el calor de la linterna. Ahora solo quedaban Reed y el bebé. Samuel, su esposa, había elegido el nombre 2 meses antes, con la mano apoyada en su vientre hinchado y una sonrisa suave y segura. Nunca lo vería crecer. Reed miró al niño en sus brazos. Samuel tenía la cara roja y arrugada, y sus diminutos puños temblaban. Era tan pequeño, tan frágil. Reed había construido la cuna junto a la cama con sus propias manos, lijando cada borde hasta dejarlo liso y tallando las iniciales de su esposa en el cabecero. Imaginado a su esposa sentada allí, amamantando al bebé, tarareando las canciones de cuna que le había enseñado su madre. Pero ahora la cuna estaba vacía y Reed no sabía cómo alimentar a un recién nacido. Afuera, la ventisca aullaba. La nieve se amontonaba contra las paredes de la cabaña, filtrándose por las grietas de la madera. El viento sacudía las contraventanas y gemía a través de los aleros. Reed miró hacia la ventana. No podía ver más allá del cristal. El mundo había desaparecido en la blancura. El fuego de la estufa se estaba apagando. Reed cambió a Samuel de brazo y cogió otro leño. Le temblaban las manos mientras lo echaba al fuego. El calor se estaba desvaneciendo rápidamente y solo le quedaban 3 leños más. Después de eso tendría que salir, excavar en la nieve y encontrar la pila de leña enterrada en algún lugar detrás de la cabaña. Pero no podía dejar al bebé solo, ni siquiera por un minuto. Samuel lloraba más fuerte, arqueando su pequeño cuerpo en los brazos de Reed. Reed se puso de pie y comenzó a caminar por la estrecha habitación, meciendo al niño como había visto hacer a su esposa con los bebés de los vecinos. No funcionó. El llanto solo se hizo más agudo, más frenético. «Lo sé», susurró Reed, con la voz quebrada. «Sé que tienes hambre». «No sé, no sé qué hacer». Intentó darle agua a Samuel con un paño. El bebé se había atragantado y gritado. Reed no tenía leche, ni forma de conseguirla. La vecina más cercana era la señora Callahan, a 3 kilómetros al oeste, pero el camino estaba cubierto de nieve. No podía ir a pie, no con esa tormenta. E incluso si pudiera, no podría llevar a un recién nacido a través de una ventisca. Estaban atrapados. Reed se dejó caer junto a la cuna, sin soltar a Samuel. Los llantos del bebé se habían vuelto más débiles, más cansados. Reed sentía cómo su propio agotamiento le pesaba como un lastre. No había dormido desde que su mujer había empezado el parto hacía 2 noches. Le había cogido la mano durante el dolor, le había susurrado promesas que no podía cumplir, había suplicado a Dios una misericordia que nunca llegó. Ahora estaba solo y su hijo se estaba muriendo en sus brazos. «Lo siento», susurró Reed, con la frente apoyada en la de Samuel. «Lo siento mucho. No sé cómo hacer esto sin ella». El fuego crepitaba suavemente en la estufa. El viento aullaba afuera y Reed Carter, de 26 años y consumido por el dolor, inclinó la cabeza y rezó por un milagro que no creía que fuera a llegar. Entonces, en medio de la tormenta, alguien llamó a la puerta. Reed levantó la cabeza de golpe. Por un momento, pensó que lo había imaginado. El viento a veces jugaba malas pasadas, haciendo traquetear las tablas sueltas y lanzando ramas contra las paredes. Pero entonces volvió a llamar. 3 golpes deliberados, firmes y claros. Había alguien fuera. Reed se puso de pie con cuidado, con Samuel todavía gimiendo contra su hombro. Cruzó la habitación en 4 zancadas y abrió la puerta. Una ráfaga de viento y nieve lo golpeó como un puñetazo, y tuvo que entrecerrar los ojos para protegerse del blanco. Una figura estaba de pie en su porche, envuelta en un pesado abrigo de lana, con el rostro casi oculto por una bufanda. La nieve se adhería a cada pliegue de la tela. Por un instante,
Reed no supo quién era. Entonces se bajó la bufanda. «Señor Carter», dijo la mujer en voz baja. Su voz era firme a pesar del frío. «Me enteré de lo que pasó». Red se quedó mirándola. «Señorita Doyle». Margaret Doyle era la maestra de la escuela del asentamiento situado a 5 kilómetros al este. Reed la había visto en la ciudad unas cuantas veces. Era joven, de voz suave, y siempre llevaba libros bajo el brazo. Enseñaba a los niños a leer y escribir en una escuela de una sola aula cerca de la iglesia. Nunca le había dirigido más que unas pocas palabras de cortesía, y ahora estaba de pie en su porche en medio de una ventisca. «He venido tan pronto como he podido», dijo Margaret. Tenía las mejillas enrojecidas por el viento y los labios pálidos. «¿Puedo pasar?» Reed se hizo a un lado sin decir nada. Margaret pasó junto a él, sacudiéndose la nieve del abrigo. Llevaba una cartera de cuero apretada contra el pecho, protegiéndola de la tormenta. Reed cerró la puerta tras ella y la cabaña quedó sumida en un silencio repentino y amortiguado. Margaret miró rápidamente a su alrededor, observando la escena, el fuego que se apagaba, la cuna, la cama en la esquina aún sin hacer. Sus ojos se detuvieron en Samuel y algo se suavizó en su expresión. «¿Cuánto tiempo lleva llorando?», preguntó ella. «Es nuestro», dijo Reed con voz ronca. «No puedo, no tengo nada para alimentarlo». Margaret dejó la bolsa sobre la mesa y se quitó la bufanda. «He traído leche», dijo simplemente. «Fresca, de esta mañana». La mantuve envuelta y cerrada para que no se congelara. Reed sintió que algo se rompía en su pecho. No podía hablar. Margaret se movía con silenciosa eficiencia. Abrió la bolsa y sacó una pequeña botella de cristal envuelta en un paño, junto con una taza de hojalata y un trapo limpio. Vertió una pequeña cantidad de leche en la taza y la dejó cerca de la estufa para que se calentara. Luego se volvió hacia Reed, con las manos extendidas. «¿Me permites?» Reed dudó. Samuel era lo único que le quedaba de su esposa, lo único que lo mantenía atado al mundo. Pero el bebé volvía a llorar, débil y desesperado, y Reed no tenía nada que darle. Colocó a Samuel en los brazos de Margaret. Ella acunó al niño con delicadeza, ajustándole la manta con un toque cuidadoso y seguro. Samuel se retorció un momento, pero luego pareció percibir algo diferente, alguien que sabía lo que hacía. Margaret probó la leche con el dedo y luego mojó la esquina del trapo en la taza. Tocó los labios de Samuel. El bebé se prendió inmediatamente. Reed observó atónito cómo su hijo bebía. Margaret trabajó con paciencia, mojando el trapo una y otra vez, dejando que Samuel se alimentara a su propio ritmo. El llanto cesó. La cabaña se llenó con los suaves sonidos de la lactancia, el crepitar del fuego y el viento del exterior. Margaret miró a Reed. «¿Cuándo comiste por última vez?» «No lo recuerdo». «¿Y dormir?» Reed negó con la cabeza. La expresión de Margaret era firme pero amable. «Entonces harás ambas cosas. Ahora voy a atenderlo». «Señorita Doyle, no puedo pedirle que lo haga». «No me lo ha pedido», dijo ella en voz baja. «Déjeme ayudarle». Reed no discutió. Se dejó caer en el banco junto a la mesa, con el cuerpo de repente demasiado pesado para mantenerse erguido. Margaret se movía por la cabaña con tranquila determinación, todavía acunando a Samuel en un brazo. Añadió otro leño a la estufa, ajustó el regulador y removió las brasas hasta que las llamas se elevaron. El calor comenzó a extenderse de nuevo por la habitación. Samuel había dejado de llorar por completo. Tenía los ojitos entrecerrados y respiraba suave y regularmente. Margaret se acomodó en la mecedora cerca del fuego, en la que la esposa de Reed se sentaba todas las tardes mientras remendaba la ropa. Le resultaba extraño ver a otra persona allí. Casi incorrecto, pero también, de alguna manera, correcto. Margaret miró al bebé con expresión tierna. «Es precioso», dijo en voz baja. A Reed se le hizo un nudo en la garganta. Su madre quería llamarlo Samuel, como su padre. «Le queda bien». Se hizo el silencio entre ellos, pero no era incómodo. Margaret se mecía lentamente, y la silla crujía al ritmo. La respiración de Samuel se hizo más profunda. Se había quedado dormido. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Reed finalmente.
Lo de mi esposa. La señora Callahan envió a su hijo al asentamiento ayer, antes de que la tormenta empeorara. Margaret dijo, nos contó lo que había pasado. Empaqué lo que pude y me fui al amanecer. Reed la miró. Caminaste 5 kilómetros en una ventisca. No hacía tanto cuando salí. Lo peor llegó a mitad de camino. Lo dijo con naturalidad, como si arriesgar la vida fuera lo más normal del mundo. Podrías haberte matado. Margaret lo miró, con ojos tranquilos. Él también. Reed no supo qué responder. Bajó la vista hacia sus manos, callosas, manchadas de suciedad y aún ligeramente temblorosas. Construyó esta cabaña con esas manos, despejó el terreno, levantó las paredes, creó un hogar para la familia que pensaba que tendría. Y ahora esa familia se había ido, excepto por un niño al que no sabía cómo mantener con vida. No sé lo que estoy haciendo, dijo en voz baja. Al principio nadie lo sabe, respondió Margaret. Pero aprenderás. ¿Y si no puedo? Ella lo miró de verdad, y Reed vio algo en su rostro que no esperaba. Certeza, lo harás, dijo ella, porque tienes que hacerlo. Samuel se movió en sus brazos y emitió un suave sonido. Margaret le ajustó la manta, envolviéndolo más bien. Necesitará comer de nuevo en unas horas. He traído leche suficiente para hoy y mañana, pero después tendrás que hablar con alguna de las madres lactantes del pueblo. La señora Hicks podría ayudarte, o la señora Callahan, si consigues localizarla cuando pase la tormenta. Reed asintió lentamente. No había pensado en eso. No había sido capaz de pensar más allá del minuto siguiente, de la respiración siguiente. Hay pan en mi bolsa, continuó Margaret, y algo de carne seca. Deberías comer algo. Yo no tengo hambre. Come tú. Su tono no admitía réplica. Reed cogió la bolsa y encontró la comida envuelta en un paño. Se obligó a darle un mordisco al pan. Sabía a serrín, pero masticó y tragó. Luego otro bocado. Su cuerpo pareció despertar, recordándole cuánto tiempo había pasado desde la última vez que comió. Margaret lo observó por un momento, luego volvió a centrar su atención en Samuel. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Hace 2 días, quizá 3. Entonces ahora dormirás. Yo lo vigilaré. Reed negó con la cabeza. No puedo pedirte que te quedes. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy diciendo. La voz de Margaret era suave pero firme. No le servirás de nada si te derrumbas. Así que come y luego descansa. Te despertaré si te necesita. Reed quería protestar. Quería decir que no podía aceptar tanta amabilidad de una casi desconocida, pero su cuerpo ya estaba cediendo. El agotamiento lo arrastraba como una resaca. Solo 1 hora, murmuró. Todo el tiempo que necesites, dijo Margaret. Reed se despertó con un zumbido. Por un momento, pensó que su mujer estaba allí, que los 2 últimos días habían sido una pesadilla. Pero al abrir los ojos, vio a Margaret sentada junto al fuego, con Samuel en brazos. Tarareaba una melodía que Reed no reconocía, algo grave y relajante. El bebé estaba despierto, pero tranquilo, mirándola con ojos oscuros y desenfocados. La cabaña estaba cálida, la tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro todo parecía extrañamente tranquilo. Reed se incorporó lentamente, con la espalda rígida por haber dormido en la estrecha cama. La luz que entraba por la ventana era tenue y gris. Era última hora de la tarde, quizá primera hora de la noche. Había dormido durante horas. Margaret lo miró. Estás despierto. No quería dormir tanto tiempo. Lo necesitabas. Se levantó con cuidado y le llevó a Samuel. Le han dado de comer 2 veces y le han cambiado una. Está bien. Reed cogió a su hijo y Samuel hizo un pequeño ruido, frunciendo el ceño, pero no lloró. Reed lo miró, a ese pequeño ser que había puesto su mundo patas arriba, y sintió que algo se movía en su pecho. Aún no era amor. Estaba demasiado aturdido para eso, pero tal vez fuera el comienzo. La posibilidad. Gracias, dijo Reed en voz baja. Margaret asintió. Se acercó a la mesa y comenzó a volver a guardar sus cosas en la bolsa. Reed la observó y de repente se dio cuenta de todo lo que ella había hecho. Había alimentado a su hijo. Había mantenido el fuego encendido.
Le había dejado descansar. Le había dado algo que creía perdido. Unas horas de paz. La tormenta debería amainar por la mañana, dijo Margaret. Tendré que volver entonces, pero puedo volver dentro de unos días. Traeré más leche y provisiones. Reed frunció el ceño. Señorita Doyle, no tiene por qué hacerlo. Sé que no tengo por qué hacerlo. Se volvió hacia él con expresión seria. Pero el invierno es duro, señor Carter, especialmente si se está solo. Y especialmente con un recién nacido. Hizo una pausa. Me gustaría ayudar, si me lo permite. Reed no sabía qué decir. El orgullo luchaba con la desesperación. Siempre se había cuidado a sí mismo, nunca había pedido caridad. Pero ya no se trataba de él, se trataba de Samuel. Se lo agradecería, dijo finalmente. Algo se suavizó en el rostro de Margaret. Luego se calmó. Los días siguientes se confundieron. La tormenta amainó y Margaret regresó al asentamiento. Pero 3 días después, volvió. Trajo leche fresca, una olla de caldo de carne y ropa limpia para el bebé. Se quedó toda la tarde enseñándole a Reed cómo envolver a Samuel correctamente, cómo reconocer cuándo tenía hambre y cuándo solo necesitaba consuelo. Sujétalo cerca de tu pecho, le indicó, guiando los brazos de Reed. Puede oír los latidos de tu corazón. Eso lo calma. Reed hizo lo que le dijo y Samuel dejó de quejarse. Margaret sonrió. Ya está. Estás aprendiendo. Volvió a la semana siguiente y a la siguiente. Cada vez que venía traía algo, comida, mantas, leña que había pagado al molinero para que trajera. Le enseñó a Reed a calentar la leche a la temperatura adecuada, a comprobar si Samuel tenía fiebre y a calmarlo cuando nada más funcionaba. Poco a poco, la cabaña cambió. El peso opresivo del dolor comenzó a desaparecer, sustituido por algo más estable. Una rutina con sentido. Reed aprendió a anticiparse a las necesidades de Samuel, a interpretar sus llantos y a funcionar con un sueño interrumpido. El bebé se hizo más fuerte, sus llantos más fuertes, su agarre más firme, y Margaret se convirtió en una presencia constante. Llegaba a última hora de la mañana, con las mejillas sonrosadas por el frío, siempre llevando algo en brazos. Se sentaba junto al fuego y hablaba mientras Reed trabajaba, sobre sus alumnos, sobre los libros que había leído, sobre nada en particular. Su voz llenaba el silencio que había amenazado con devorarlo por completo. Reed se encontró escuchando sus pasos en el porche. Se encontró ordenando la cabaña antes de que ella llegara, como si su opinión importara. Se encontró fijándose en cosas, en la forma en que ella ladeaba la cabeza cuando Samuel lloraba, en la forma en que tarareaba sin darse cuenta, en la forma en que sus manos se movían con tanta suave certeza. Para cuando llegó febrero, las visitas de Margaret se habían convertido en parte de la vida de Reed. Venía 2 veces por semana, a veces 3 cuando el tiempo lo permitía. Llamaba suavemente a la puerta, entraba y enseguida cogía a Samuel, que había empezado a reconocerla. El bebé daba patadas y emitía suaves sonidos cuando la veía, y su carita se iluminaba de una forma que le encogía el corazón a Reed. «Te conoce», dijo Reed una tarde, viendo a Margaret mecer a su hijo. «Claro que sí». Margaret sonrió a Samuel, tocándole la nariz con el dedo. «¿Verdad, cariño?» Samuel le agarró el dedo y lo apretó con fuerza. Margaret se rió, y el sonido llenó la cabaña de una calidez que Reed no había sentido en meses. Se dio cuenta, con una extraña sacudida, de que él también estaba sonriendo. Pero no todo el mundo en la ciudad sonreía cuando hablaban de las visitas de Margaret Doyle. Reed oyó por primera vez los susurros cuando entró en la tienda para comprar provisiones. Estaba esperando a que el señor Harris pesara la harina de maíz cuando escuchó fragmentos de la conversación de 2 mujeres cerca del expositor de telas. «Cada pocos días he oído a una joven soltera pasar todo ese tiempo. No me parece correcto, si me preguntas». Reed apretó la mandíbula. Pagó rápidamente sus compras y se marchó sin mirar a nadie a los ojos. De camino a casa, la ira le hervía por dentro. Margaret había salvado la vida de su hijo. No había pedido nada a cambio. Y ahora la gente hablaba de ella como si hubiera hecho algo vergonzoso. Cuando ella vino al día siguiente, Reed no pudo callarse. «La gente está hablando», dijo bruscamente.
Margaret estaba preparando la leche para Samuel. No levantó la vista. La gente siempre habla de que vengas aquí. Lo sé. Reed frunció el ceño. No te molesta. Margaret dejó el biberón y lo miró a los ojos. Lo que me molesta es pensar que tú y Samuel lucháis solos cuando yo podría ayudar. Eso es lo que importa. Hizo una pausa. ¿Te molesta? Los rumores. Sí, pero no por las razones que la gente podría pensar. Le molestaba porque Margaret se merecía algo mejor que los chismes, porque era amable y buena, y el pueblo estaba pagando su compasión con juicios. No quiero que te hagan daño por mí, dijo Reed en voz baja. No me duelen las palabras, señor Carter. Soy más fuerte que eso. Cogió a Samuel y se sentó en la mecedora. Además, pronto encontrarán otro tema de cotilleo. Siempre lo hacen, pero los rumores no se desvanecieron. Más bien al contrario, se hicieron más fuertes. Reed lo notó en la forma en que ciertas personas apartaban la mirada cuando pasaba, en las sonrisas forzadas de las señoras de la iglesia que solían saludarlo calurosamente, en las preguntas directas de la señora Whitmore sobre si había encontrado la ayuda adecuada para el bebé. Sin embargo, Margaret lo ignoró todo con tranquila dignidad. Pero Reed vio cómo se le tensaban los hombros cuando las mujeres susurraban al pasar ella. Vio cómo acortaba ligeramente sus visitas, más cautelosa. Eso le corroía por dentro. Aún así, ella seguía viniendo. Y Reed no se atrevía a pedirle que dejara de hacerlo porque, en realidad, la necesitaba. No solo por Samuel, aunque el bebé crecía sano y fuerte bajo sus cuidados, sino por él mismo. La cabaña era diferente cuando ella estaba allí, menos como una tumba y más como un hogar. Su presencia lo estudiaba de maneras que él no podía explicar y no se atrevía a examinar demasiado de cerca. A veces se sentaban juntos por la noche, después de que Samuel se durmiera. Margaret remendaba las camisas de Reed o leía en voz alta los libros que traía. Reed hacía pequeñas reparaciones, arreglaba una bisagra suelta o tallaba una cuchara nueva. No siempre hablaban, pero el silencio entre ellos era agradable. Seguro. Una tarde, cuando Margaret se disponía a marcharse, se detuvo en la puerta. «Señor Carter, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Se arrepiente de haberme dejado ayudar?» «De verdad». Reed la miró. Esta mujer que había atravesado una ventisca por el hijo de un desconocido, que había dado tanto y no había pedido nada a cambio. «No», dijo. «Nunca». Marzo trajo los primeros indicios de la primavera, pero también trajo una ausencia inesperada. Margaret llegó una mañana con su cesta habitual, pero con expresión preocupada. Samuel dormía en su cuna y Reed estaba reparando un travesaño de la valla en la mesa. Levantó la vista cuando ella entró inmediatamente, intuyendo que algo iba mal. «¿Qué pasa?» Margaret dejó la cesta lentamente. «Mi hermana me ha enviado un mensaje. Está muy enferma. Su marido falleció el año pasado y se ha quedado sola con 3 hijos». Hizo una pausa, jugueteando con el borde de su chal. «Tengo que ir a verla. Vive cerca de Fort Laram. Son 2 días de viaje». Reed sintió un nudo en el estómago. «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» «No lo sé. 1 semana, quizá 2. El tiempo que haga falta». Margaret miró a Samuel y luego volvió a mirar a Reed. Sus ojos pedían perdón. «Lo siento. Sé que no es el mejor momento». «No te disculpes», dijo Reed rápidamente. «Tu hermana te necesita. Por supuesto, tienes que irte. He pedido a la señora Hicks que traiga leche mientras estoy fuera y he dejado provisiones extra, suficientes para al menos 10 días». Se acercó a la mesa y empezó a deshacer la cesta, explicando dónde estaba cada cosa y dando instrucciones detalladas que Reed apenas escuchó. Lo único en lo que podía pensar era en que ella se marchaba. «Estarás bien», dijo Margaret, aunque parecía que intentaba convencerse a sí misma tanto como a él. «Has aprendido mucho. Ahora es un buen padre, señor Carter». Reed asintió con la cabeza, sin atreverse a hablar. Margaret se quedó hasta media tarde, enseñándole una vez más a Reed cómo preparar los biberones y cómo calmar a Samuel cuando estaba inquieto. Cuando por fin recogió sus cosas para marcharse, Reed la acompañó a la puerta.
Que tenga un buen viaje, logró decir. Margaret lo miró y por un momento algo pasó entre ellos, algo tácito, pero cargado de significado. Luego asintió con la cabeza, se envolvió bien en su chal y salió al aire fresco de la primavera. Reed la observó hasta que desapareció por el sendero. Los primeros días no fueron tan malos. La señora Hicks vino como había prometido y dejó la leche con gran eficiencia. Samuel comía, dormía y lloraba según lo previsto. Reed se las arregló. Se dijo a sí mismo que todo iba bien, pero al quinto día, la cabaña le pareció extraña. Estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía. Reed se sorprendía a sí mismo mirando hacia la puerta, esperando el suave golpe de Margaret. Ponía la mesa para el café y se daba cuenta de que ella no iba a venir. Cogía a Samuel en brazos y empezaba a pedirle ayuda antes de recordar que se había ido. Las tardes eran lo peor. Reed se sentaba en la mecedora, con Samuel en brazos, y el silencio lo oprimía como un peso físico. Echaba de menos su voz, echaba de menos la forma en que tarareaba mientras trabajaba, echaba de menos el susurro de sus faldas, el olor del jabón de lavanda, la tranquila comodidad de simplemente no estar solo. Pasó una semana, luego otra, sin noticias de Margaret. Reed intentó reprimir la preocupación que le carcomía el pecho. Ella había dicho 2 semanas, quizá más. Su hermana estaba enferma. Estas cosas llevaban tiempo, pero durante las largas noches se le metían en la cabeza pensamientos más oscuros. ¿Y si le había pasado algo durante el viaje? ¿Y si había decidido no volver? ¿Y si él había dado por sentada su presencia y ahora ella simplemente se había ido? Samuel empezó a estar más inquieto, como si también sintiera el cambio. Reed caminaba por la habitación con él por la noche, meciéndolo y susurrándole. Pero nada funcionaba como cuando Margaret estaba ahí. El bebé la extrañaba. Reed la extrañaba. Y esa comprensión lo golpeó como un rayo. Extrañaba a Margaret Doyle. No solo su ayuda, no solo lo que hacía por Samuel, la extrañaba a ella. El sonido de su risa. La forma en que lo miraba cuando pensaba que él no la observaba. La calidez que aportaba a esa cabaña fría y solitaria. Una noche, Reed se quedó de pie junto a la ventana, con Samuel finalmente dormido sobre su hombro, mirando fijamente la oscuridad. «Vuelve», susurró. «Por favor, vuelve». Al 15º día, Reed oyó pasos en el porche. Estaba en la cocina calentando leche para la merienda de Samuel. Su corazón dio un vuelco. Dejó la cacerola y se dirigió a la puerta, abriéndola antes incluso de que llamaran. Margaret estaba allí, agotada por el viaje y cansada, con el abrigo cubierto de polvo del camino. Pero sonreía. «Señorita Doyle», Reed respiró. «Siento haber estado fuera tanto tiempo. A mi hermana le bajó la fiebre, pero necesitaba...» Margaret se detuvo. Su sonrisa se desvaneció. «Señor Carter, ¿está bien?» Reed se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente, que le temblaban las manos, que había salido sin darse cuenta, dejando la puerta abierta de par en par detrás de él. «Pensé que también te había perdido», dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Los ojos de Margaret se agrandaron ligeramente y Reed supo que había hablado demasiado. Demasiado, pero ya no podía retractarse. No quería hacerlo. «Pensé que no volverías», continuó con voz ronca. «Y no podía, no debería decir esto. Es demasiado pronto. No es apropiado. Pero ya no puedo fingir más, señorita Doyle. Me importas». A Margaret se le cortó la respiración. Bajó la mirada, con las mejillas enrojecidas. «Señor Carter, lea, por favor». Volvió a mirarlo a los ojos y él vio algo en ellos. Sorpresa, sí, pero también algo que parecía esperanza. «Lea», dijo ella en voz baja. «Yo siento lo mismo». El alivio lo inundó, tan intenso que lo mareó. Pero entonces la expresión de Margaret cambió y la incertidumbre se apoderó de ella. «Pero la gente ya habla», dijo. «Si supieran que sentimos algo el uno por el otro, los rumores solo empeorarían. Deja que hablen, no es tan sencillo. Mi reputación, tu reputación es intachable», dijo Reed con firmeza.
Eres la persona más amable y honorable que conozco. Cualquiera que diga lo contrario es un necio. Los ojos de Margaret brillaron. Reed, yo quiero esto, pero no dejaré que el escándalo salpique a tu familia. Samuel se merece algo mejor que eso. Reed se acercó más, lo suficiente como para ver los destellos dorados de sus ojos marrones. Entonces lo haremos como es debido, tal y como espera el pueblo. Respiró hondo. Me gustaría cortejarla, señorita Doyle, si usted me lo permite. Margaret lo miró y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Me gustaría mucho. Desde el interior de la cabaña, Samuel empezó a llorar. Margaret se rió, rompiendo la tensión. ¿Puedo, por favor? Entraron juntos y Margaret cogió al bebé, que se calmó inmediatamente en sus brazos. Reed los observó, con el corazón tan lleno que le dolía. Esta mujer había atravesado una tormenta de nieve por su hijo. Había dedicado meses de su vida a ayudar a un desconocido afligido. Había afrontado los chismes del pueblo sin pestañear y se preocupaba por él. Nos tomaremos nuestro tiempo, dijo Reed. Cortejarla como es debido. Ir a la iglesia los domingos. Conversar en el porche, donde los vecinos puedan vernos. Nada que dé a nadie motivos para hablar. Margaret asintió, meciendo suavemente a Samuel, y cuando haya pasado el tiempo suficiente, le pediré que se case conmigo, terminó Reed. Si todavía me quieres, entonces Margaret lo miró por encima de la cabeza de Samuel, con una expresión tierna. Seguiré queriéndote. El cortejo comenzó el domingo siguiente. Reed se puso su mejor camisa y llevó a Margaret a la iglesia en la carreta. Samuel iba entre ellos. Se sentaron juntos en el banco, correctos y respetuosos, mientras la mitad de la congregación susurraba y la otra mitad sonreía. Después del servicio, caminaron lentamente por la ciudad, Samuel en brazos de Reed, Margaret a su lado. Mantuvieron una distancia prudente, pero sus miradas se cruzaban a menudo, diciendo mucho sin palabras. La señora Whitmore los detuvo cerca de la tienda general. Señor Carter, señorita Doyle, me alegra verlos a ambos con tan buen aspecto. Su tono sugería que esperaba, o tal vez deseaba, algo escandaloso. En cambio, solo encontró dignidad. Gracias, señora Whitmore, dijo Margaret educadamente. Hace un día precioso. El cortejo se prolongó durante la primavera y hasta el verano. Reed visitaba a Margaret todos los domingos después de la iglesia y se sentaba con ella en el porche de la pensión donde ella vivía. Hablaban de todo y de nada. Los libros que ella estaba leyendo, las reparaciones que él estaba haciendo en la cabaña, la primera sonrisa de Samuel, el aspecto de la pradera cuando florecían las flores silvestres. La señora Henderson, que regentaba la pensión, observaba desde la ventana con aprobación. Todo era correcto, todo estaba bien. En las tardes cálidas, paseaban juntos por la ciudad, con Samuel envuelto en los brazos de Reed, o a medida que crecía, llevado en un portabebés que Margaret había cosido. El bebé la buscaba con la mano y ella le cogía su manita, y Reed los observaba a ambos con un dolor que era a partes iguales amor y añoranza. Los rumores se desvanecieron. La gente veía lo que era evidente. Dos personas decentes construyendo algo honesto y bueno. Incluso la señora Whitmore se ablandó y un día detuvo a Margaret para decirle que pensaba que hacían una buena pareja. En agosto, Reed supo que no podía esperar más. Un jueves por la tarde fue al pueblo y compró un sencillo anillo de oro en la joyería. Esa noche, le pidió a Margaret que fuera a la cabaña. Cuando ella llegó, él la recibió en la puerta, con Samuel en la cadera. «Camina conmigo», le pidió Reed. Caminaron hasta la pequeña elevación de detrás de la cabaña, donde la pradera se extendía infinita, pintada de dorado y naranja por la puesta de sol. Reed sentó a Samuel en una manta y el bebé inmediatamente agarró la hierba, fascinado. Margaret se paró junto a Reed, con el viento tirándole del pelo. «Es hermoso». «Lo es». Reed se volvió para mirarla. «Margaret, he estado pensando en el futuro, en el tipo de vida que quiero construir». Ella lo miró, con una expresión suave y comprensiva. «Quiero construirla contigo», continuó Reed. «Quiero que Samuel crezca conociéndote como su madre. Quiero tener más hijos, si Dios me los concede,
Quiero despertarme cada mañana y ver tu rostro. Quiero envejecer contigo en esta pradera. Sacó el anillo de su bolsillo. ¿Quieres casarte conmigo? Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Sí, sí, Reed, quiero. Le deslizó el anillo en el dedo y ella se rió, secándose los ojos. Reed la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza, sintiendo que las piezas rotas de su vida por fin habían vuelto a encajar de forma imposible. Se casaron en septiembre, cuando el aire se volvió fresco y las hojas comenzaron a dorarse. La ceremonia fue pequeña, celebrada en la iglesia con la mitad del pueblo como testigo. Samuel, que ahora tenía 6 meses y gorjeaba alegremente, pasó de mano en mano entre los vecinos durante los votos. Cuando Reed besó a su novia, la congregación aplaudió. Margaret sonrió contra sus labios, y Reed sintió algo que pensaba que nunca volvería a sentir. Alegría. Margaret se mudó a la cabaña esa noche. Durante los meses siguientes, Reed construyó una nueva habitación para Samuel, ampliando la pequeña casa para adaptarla a su creciente familia. Trabajó con cuidado, queriendo que todo fuera perfecto. Una noche, Margaret se acercó a él con una pequeña caja de madera en la mano. «Encontré esto en el baúl», dijo en voz baja. Reed lo reconoció de inmediato. Las cosas de su primera esposa, un mechón de su cabello, la cinta de su boda, una carta que había empezado a escribir a su madre, pero que nunca terminó. «Iba a guardarlo», dijo Reed. «No lo hagas». Margaret colocó la caja en el estante sobre la chimenea. Esta casa también está construida sobre su amor. Reed Samuel debía saber de dónde venía. Debía saber que su madre lo quería, aunque no pudiera quedarse. Reed miró a esta mujer que los había elegido, que se había sumergido en su dolor y lo había transformado en algo hermoso. «Te quiero», le dijo. Margaret sonrió. «Yo también te quiero». Ese invierno la cabaña se llenó de nuevos sonidos, risas, cantos, el ruido de las ollas, los gritos de alegría de Samuel mientras aprendía a gatear. El silencio que casi destruyó a Reed había desaparecido, reemplazado por el cálido caos de la familia. A través de la pérdida, el invierno y el coraje silencioso, habían aprendido que la familia no siempre nace. A veces se elige, a veces se construye pieza a pieza por personas lo suficientemente valientes como para volver a amar. Y en esa pequeña cabaña en la pradera, el amor era suficiente. Si esta historia te ha llegado al corazón, deja un comentario a continuación diciéndonos qué momento te ha emocionado más. Y si quieres más historias reales del salvaje oeste sobre valentía, amor y segundas oportunidades, suscríbete y pulsa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.